Y si digo miércoles, y subime la música nomás, Tayel, porque nos vamos poniendo canábiques. Volvió él, digo volvió porque ya estuvo en apertura. Seba, ¿qué tal? Acá estamos, no nos fuimos a ningún lado. No. No, hemos ido a airear un poco los pulmones. Sí. Se ha vuelto. A renovar la yerba para el mate. Es verdad. En el caso de Zapata. Así que es todo suyo. Bueno, gracias. Inauguramos una vez más. ¿Por qué la inauguraban? No, una vez más traemos una planta y en esta oportunidad tengo el honor y el placer de poder invitar a una persona que quiero mucho. Es un referente para mí en la materia de cannabis, pero en el laburo que viene haciendo acá en la ciudad de La Plata hace muchos años. Y estoy hablando de Juan Francisco D'Argelis. Él es médico especialista en cannabis medicinal. Y vamos a estar charlando un poco sobre la nueva reglamentación ministerial que sacó el Ministerio de Salud la semana pasada, Ministerio de Salud de Nación, vale la aclaración, con la resolución 1780-2025, donde hubo varios cambios. Y para profundizar un poco sobre esto, está del otro lado Juan Francisco D'Argelis. Te damos la bienvenida. De este lado Seba, Edu y Vic. Bienvenido a la radio pública, bienvenido a Odisea Cósmica. Hola compañeros, ¿cómo andan? Qué gusto estar acá con ustedes, compartiendo el aire de la provincia que me encanta, y gran oyente también de Odisea Cósmica, claro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Eso es un halago. Voy a arrancar por algo totalmente diferente. ¿Qué estás haciendo hoy a esta hora, antes de atendernos a nosotros? Buena pregunta. En este momento estoy en el medio de mi guardia. Yo trabajo en el SAME, soy médico de emergencias acá en la ciudad de La Plata, así que pedí un momentito de paz, si es posible, para poder estar con ustedes. Qué bueno. Bueno, gracias por atendernos. Mirá, está trabajando y nos atiende igual, impecable, Juan. Si te parece, empezamos a desmenuzar un poco lo que fue esta nueva resolución. ¿Querés vos destacar alguno de los puntos importantes que te parezca mencionar, así como para darle inicio? Y son muchos, son varios. Por ahí lo importante es que con esta nueva resolución se deroga una anterior, que es la 3132, que había salido el año pasado, que es la que estaba tan en boca de todos en su momento, cuando pedía más formación a los profesionales de la salud, cuando también implementaba cambios para las formas de la vinculación al ReproCan, y ahora esto como que se fue un poco marcha atrás. Bien. Y se cambiaron algunos puntos con respecto a la forma de vincularse, algunos requisitos para autocultivadores, es como que lo que menos cambió. Bien. Pero sí para las asociaciones civiles. Ahí un poco abriste el paraguas, lo recordamos a la oyentada que en la resolución anterior se le pedía a los profesionales de la salud que cuenten con una diplomatura o una maestría para poder recetar cannabis. La verdad que era bastante osado, ¿no? El pedido del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta que no había lugares específicos. O sea, hay muy pocas universidades donde se den diplomaturas o maestrías, eso en principio. Y por otro lado se le exigía muchísimo a los médicos que estaban inscritos o que estaban ligados a ONG. En este caso está diciendo que hay un retroceso en eso, o sea, como que esa restricción la dejaron a un costado, se podría decir. Sí, porque ahora no habla de alguna formación en particular, sino que dice que acredite conocimientos en la materia de cannabis, y no habla de o diplomatura o maestría, como mencionaba explícitamente en la anterior resolución, sí, sino como que lo deja un poco más abierto el panorama. Bien. Y habla de profesionales de la salud, tampoco está también especificando si, por ejemplo, los odontólogos o odontólogas que prescriben cannabis tienen la facultad de poder hacerlo. Todavía están afuera, básicamente. Sí, porque no está explicitado. Todavía está en veremos. De hecho, ayer hubo una reunión un poco más informal entre el ministerio y algunos representantes profesionales de la salud, donde estaba mi compañera Mariana Ríos, que es odontóloga, y se la dejaron picando, no le aseguraron que ella pudiera prescribir cannabis. Justo mencionás a Mariana Ríos, una inminencia, sobre todo, bueno, vive acá en La Plata también,
trabaja acá en La Plata, ha pasado por este espacio. Contarte eso, Juan. Y hay algo que a mí me hace ruido y seguramente a mucha gente que esté del otro lado también le haga ruido, porque que tiene que ver con Reprocan y con las inscripciones. Sabemos bien que todavía hay muchos trámites pendientes de evaluación, ya casi con 2 años de duración. ¿Hay novedades sobre eso? ¿Nos querés contar un poco? Sí, hay novedades. Bueno, a partir justamente de esta reunión que mantuvieron la red de profesionales que usamos cannabis medicinal y prescriptores de cannabis, entre ellos Mariana Ríos, que entre paréntesis compartimos asociación civil, compartimos el trabajo que sobre todo ella viene haciendo y yo me fui a sumar. Yo soy parte de Familias Cultivando, ahora bajo la figura de director médico, porque es lo que una de estas nuevas requerimientos. Pero quiero ir a la pregunta que me hiciste, Seba. Sí. Con respecto a los pacientes autocultivadores, por ahí es donde menos cambios hubo, porque no va a cambiar de manera importante, sino que, por ejemplo, a los pacientes que están pendientes de evaluación, como dijiste, hace casi 2 años, lo que dejaron ver en la reunión de ayer es que tienen que seguir esperando, que van a estar en lista de espera a la aprobación de cada caso en particular. No hay que volver a hacer la vinculación, no hay que volver a hacer el trámite. Eso quedaría ya como que en vías de evaluarse cada caso en particular y bueno, y aprobarse. Bien. Entonces, básicamente es apelar un poquito a la esperanza y a la fe de que en algún momento todos aquellos autocultivadores que todavía están esperando que se les apruebe el trámite, en algún momento suceda. Sí, un poco sí, con la incertidumbre que eso conlleva, porque no se olviden que tenemos una ley de drogas que pena y criminaliza a las personas que cultivan cannabis en la intimidad de su casa, aunque sea. Pero bueno, eso genera mucha tensión. Tengo un montón de pacientes que me preguntan a diario o semanalmente en qué estado está su trámite, me piden respuestas a mí. Yo, más que informarles la situación de cómo se está manejando el ministerio, mucha mayor respuesta no les puedo dar porque hicimos todo lo que tenemos que hacer para estar dentro de la ley. Entonces hay un vacío legal importante en este momento. Me está dando un muy buen pie, porque me interesa saber de primera mano, o sea, vos cuando inscribís a un paciente, o prescribís mejor dicho, ¿no? Así se dice, para que lleve adelante un tratamiento con cannabis. Vos cargas todos los datos que te pide el Ministerio de Salud y también la declaración jurada con las patologías pertinentes que pueda llegar a tener el paciente. A partir de ahí, ¿vos qué tipo de seguimiento podés hacer con el paciente? Bueno, primeramente, para prescribir cannabis yo hago una consulta médica. Yo trabajo, digamos, en consultorio. Yo hablo mucho, doy mucha información acerca de qué implica usar cannabis, de qué implica nuestro sistema endocannabinoide, distintas maneras de mejorar el sistema, de modularlo, incluso sin usar cannabis. Pero bueno, hablando puntualmente de cannabis, doy todo el marco, primero teórico, después también hablo de lo legal. Y ¿cuál era tu pregunta, Seba, que me perdí un poco? No, ¿qué tipo de seguimiento podés hacerle vos o podés hacer vos de esos pacientes que estás inscribiendo en la página de Reprocan? Sí, buenísima la pregunta, porque mi recomendación claramente es hacer seguimientos cada 2 meses. A mí me interesa mucho ver la evolución del paciente, ver cómo ha resultado, cómo no, qué hay que mejorar, qué hay que seguir subiendo las dosis. Es una cuestión, no es como un fármaco convencional, no es una sola molécula. Bien. Cannabis, son un conjunto de moléculas que hay que ir evaluando y hay que ir siguiendo constantemente para llegar a un buen resultado, ¿no? Entonces yo todo esto lo explico en el consultorio y son muy pocas las personas que realmente adhieren y continúan el tratamiento. La verdad que menos de la mitad, te diría. Y esto que insisto bastante con este punto, en que es fundamental el seguimiento
el acompañamiento médico y no depende de mí eso ya. Si la persona no está interesada o por X razón, tal vez económica, tal vez de tiempos, tal vez de X, yo no puedo hacer un seguimiento si la persona no vuelve a la consulta. Entonces, a mí se me complica mucho a cumplir, por ejemplo, con ese requerimiento que están planteando ahora de hacer los informes semestrales con la indicación, las formas de administración, las vías, la cromatografía, etcétera, 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 que son una lista de requerimientos que están pidiendo. Sí. Y en ese sentido, supongamos que, vamos a poner un ejemplo medio concreto, me pongo yo como ejemplo. Supongamos que estamos haciendo un seguimiento, yo estoy realizando un tratamiento para tratarme el vitiligo que tengo, y ¿dónde cargas los datos, las dosis que yo tomo? ¿Dónde se carga eso? Porque me parece que un médico que está escuchando del otro lado le puede venir bien esta data. Sí, seguro. En la historia clínica, ni más ni menos. Cada paciente que pasa por mi consultorio tiene una historia clínica, que en mi caso es electrónica, que yo cargo todos los datos en un documento de Word, que ya está establecido, digamos, la he acondicionado, he confeccionado una historia clínica canábica, si se quiere, con toda la información que es útil para iniciar un tratamiento, para trazar una hoja de ruta de un tratamiento con cannabis. Entonces, toda esa información yo la voy cargando ahí en mi computadora personal, y eso claramente que es parte de la relación médico-paciente. La historia clínica es un derecho del paciente, tiene que ver con la confidencialidad del paciente, con el secreto médico, con un montón de cuestiones que hacen a una buena relación, a un consentimiento informado también, esto que es tan importante. Entonces, todo eso entra en la historia clínica, y la evolución, las dosis, qué genética ha utilizado, qué dilución o qué método de extracción, si es por autocultivo o lo consiguió a través de un cultivador solidario, o si compró el aceite en X proveedor, todo eso figura en la historia clínica. Perfecto. Recién al pasar mencionaste en esta nueva reglamentación la figura de un director médico. En este caso vos estás trabajando con Familias Cultivando, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Ese sería tu nuevo rol dentro de la ONG? Sí, así es, eso es correcto. A partir de esta reglamentación nos adecuamos a la norma para poder estar... somos la verdad que muy prolijos y muy puntillosos en todo lo que es el papelerío. Tenemos nuestra secretaria que estudia todo esto, que trabaja mucho en pos de poder mantener la legalidad al máximo posible, y con toda la incertidumbre igual que hay hoy con esta nueva resolución y con estos nuevos cambios, ¿no? Tratamos de adecuarnos lo mejor posible, entonces estamos comunicándonos permanentemente. El mismo lunes a la noche tuvimos que hacer una asamblea extraordinaria para poder adecuarnos. Como que nos está requiriendo bastante esfuerzo y trabajo para poder cumplir con los requerimientos legales, ¿no? Y esta figura de director médico, bueno, me parece que va a ser un tanto compleja de poder instaurar en la realidad, porque los médicos que hacemos cannabis somos relativamente pocos. Y las asociaciones civiles y fundaciones que quieran adecuarse a la normativa son miles. Y más aún teniendo en cuenta los nuevos requerimientos para los profesionales de la salud. Implica que hagamos seguimientos semestrales, o sea, informes semestrales a todos los pacientes de las asociaciones civiles. Esto por parte del director médico, ¿sí? Sí. Con toda esta serie de requerimientos, con la cromatografía, con la dilución, con la evolución, que yo ya te digo, estoy encantado de hacer ese trabajo, es lo que a mí me gusta, es mi área de trabajo,
pero muchas veces los pacientes no vienen a la consulta ni cada 6 meses. Claro. Pero son los menos los que hacen eso. Sí, se entiende. Y esto hay que multiplicarlo por cada asociación civil. Cada asociación civil o fundación va a tener que contar con un director médico. Sí, parece, perdón, Seba, dale. escuchándolos, parece que los requerimientos más que regulaciones, para justamente regular, son trabas o caprichos en algunos casos, ¿no? Son dificultades. Y sí, un poco parece que nos quieren delegar las responsabilidades que bien podría estar cumpliendo el Estado. Al analizar, al brindar apoyo económico incluso para poder hacer estas cromatografías, ahí está el punto económico difícil de solventar, porque una cromatografía hoy puede estar saliendo entre 80 y 100 mil pesos, que eso es claramente que también es una recomendación a mis pacientes, que muy pocos pueden hacer. Nosotros como asociación civil sí lo instalamos y lo mantenemos, pero bueno, es un costo grande que es muy difícil poder afrontar como asociación civil, siendo que las cuotas de los asociados son bajas, tratamos de hacer todo a pulmón, tenemos que hacer sorteos para poder pagarle a la secretaria o a la contadora de la asociación civil. Claro. La verdad que complejo el panorama en cuanto a lo económico. Está muy claro lo que estás contando. El panorama es complejo a nivel, en todos los niveles. Me parece que esta nueva reglamentación pone bastantes restricciones. Me parece que está bien por ahí que haya que exista este cargo del director médico, pero hay algunas dificultades que vos las estás mencionando acá, que hay un trabajo que es invisibilizado muchas veces, y estás hablando de dos puestos de trabajo. Llevar a hacer un análisis cromatográfico sale entre 80 y 100 mil pesos en un laboratorio privado. Y ahí un poco medio que lo dijiste, lo dejaste entrever. Nos están empujando a que trabajemos más con los laboratorios privados que con las ONG que vienen laburando en el territorio hace un montón de tiempo y que tienen el conocimiento de lo que sucede con los pacientes que utilizan cannabis. No sé, es una opinión personal. Vos, si querés, corregime, Juan. Sí, nos están empujando a trabajar más como una empresa. Ahí va. Que como una asociación civil que cumple otras funciones. La escuché hablar a Valeria Salech, de Mamá Cultiva, que decía eso, que no están priorizando el rol que tiene esa asociación civil. La están entendiendo como si fuera una clínica privada. Y casi ninguna asociación civil tiene un médico sosteniendo, acompañando, que pueda dar una mano, que pueda sostener este trabajo, que puedan organizarse para solventar los costos, que yo banco claramente que haya cromatografía, pero ahí está la dificultad económica. Y ya te digo, el gran limitante de que los profesionales de la salud que hacemos cannabis somos muy pocos, y las asociaciones civiles o fundaciones son miles. Bien. Otro punto más que agrega complejidad es que el director médico asume la responsabilidad por otros profesionales que han prescripto el cannabis. Por ejemplo, yo asumiría la responsabilidad de cada uno de los pacientes que otro profesional haya prescripto cannabis, por ser el director médico de la asociación civil. Dice en la reglamentación una responsabilidad solidaria. Y a mí me deja que pensar mucho eso, porque yo no puedo responder por otro profesional de cómo maneja o cómo implementa esta herramienta cannabis para con su paciente. Y tendría que meterme en su relación médico-paciente, en su historia clínica. Es como mucho lo que se le está pidiendo. Es una gran responsabilidad. ¿Qué te parece? Sí. La verdad que sí.
poco desmedido. Y además agrega una cláusula de veracidad, que esto es lo más fuerte por ahí de toda la reglamentación, en donde el el director médico, se hace responsable por la falsedad u omisión de los datos del paciente. A mí me llama mucho, poderosamente la atención esta parte de la reglamentación. Entonces, yo personalmente voy a acudir a un abogado especialista en cannabis para que me asesore y que me pueda, allanar un poco este panorama, porque yo no tengo ganas de responder ni penalmente ni civilmente por un tercero, por un paciente que, no sé, X ejemplo, que pueda salir a vender cannabis con su autocultivo. Sí, totalmente. Muy, muy desproporcionada. No, la verdad que es una locura eso que estás planteando. Lo había pasado por alto, no lo tenía en los apuntes. Te agradecemos la aclaración. Nada, me indigno. Pienso en el Ministerio de Salud, que esté al mando de estos personajes que nos gobiernan a nivel nacional. Desde el día 1 me parece que dijeron cannabis no. Y igual de todas formas siento que la presión de la sociedad, en este caso, que la peleó un montón, y sobre todo el movimiento canábico, que la peleó y la luchó para tener una ley de cannabis industrial, una ley de cannabis medicinal, y que sigue peleando para que se derogue la ley de drogas, o por lo menos se modifique. En ese sentido, me parece que sintieron la presión de la sociedad. Con las marchas que hubo, hace poquito la marcha nacional, se está utilizando el cannabis medicinal y los resultados están a la vista. Sí, la verdad que sí, el cannabis es cada vez más popular, cada vez se usa más, pero eso no viene acompañado de una política pública real que ayude a estos usos. Esta política que están llevando adelante, este último en particular, me parece una bomba de humo. Y ahí agarro las palabras de una líder política que es Cristina, que son esas mismas palabras refiriéndose a otro contexto, ¿no?, político, pero a mí me quedó resonando bomba de humo y fue lo que a mí se me pasó por la cabeza cuando leí esta reglamentación, porque piden trazabilidad, piden confidencialidad, piden estándares de calidad y díganos cómo las vamos a implementar desde las asociaciones civiles. Claro. Con qué recursos, con qué recursos humanos, sobre todo, qué profesionales van a poder dar esa respuesta, quiénes van a tener las ganas de ponerse en el rol de director médico cuando le ponen un fardo gigante que es, me parece desproporcionado. Totalmente. Sí. Sí, y me diste el pie, porque, por ejemplo, cuando hablamos de trazabilidad, lograr la trazabilidad en un cultivo y por ende en recetar cannabis, te puede llevar un tiempo considerable. No es que se hace un día para el otro, no es que la droga ya está hecha, el ibuprofeno que vos lo recomendás porque ya pasó, tuvo sus pruebas y bueno, y está establecido en la sociedad como que es un analgésico, ¿no? Y te saca los dolores y todo. Cuando hablamos de trazabilidad con cannabis, te puede llevar hasta años lograr la trazabilidad. Son las grandes empresas las que pueden hacerlo. Claro. La verdad, nosotros como asociación civil todavía no estamos en condiciones de realizarlo. Es una labor enorme, compleja, costosa. Y también ahí me hiciste acordar a las palabras de mi maestro Marcelo Morante, Sí. Que habla de la ¿cómo se le dice? De la farmacolización de la planta, de la medicalización de la planta. Sí. Y la planta es más compleja que un solo medicamento, no es una sola molécula, no la podemos medir en los mismos términos que un ibuprofeno o que la droga que se te ocurra. Total. Y es caer en un error, tratarla como si fuera un fármaco común. Es más complejo que eso y amerita otras estrategias, otras políticas públicas,
otro marco de entendimiento, inclusive de la salud. Hay que abrir un poco más el panorama cuando hablamos de cannabis y salud. Es más amplio que un solo fármaco, ¿sí? Sí. Juanfran, la verdad que un placer enorme tener esta conversa, este intercambio. Te agradecemos por abrir un poco el paraguas, despejarnos las dudas. Esperemos que en algún momento tomen cartas sobre el asunto reales y escuchen realmente a la sociedad civil y a los médicos del cannabis, a las madres del cannabis que vienen laburando en el territorio con los pacientes hace mucho tiempo. Que los escuchen realmente y que tomen nota, que después las pongan en práctica. Ojalá. Y sí, porque es la manera de pensar cuáles son los problemas reales para después transformarnos en respuestas a la sociedad, ¿no? No inventar problemas como vino hablando la ministra de Seguridad, inventando muchas falsedades acerca de la realidad de los usos de la planta, con evidencia de la realidad. Sí, eso mismo. Juan Francisco D'Argelis, médico especialista en cannabis, te agradecemos, te mandamos un cariño grande y te dejamos tranquilo que no vaya a hacer cosa que salga una urgencia por ahí. Bueno, muchas gracias a todos, es un gusto, un placer enorme. Gracias. Abrazo enorme. Muy buena entrevista, Seba. Preocupante también, ¿no? Sí, este gobierno no da pie con bola y ya lo dijeron varias personas de las que han pasado por esta sección. Su política es cannabis, no. Y entonces empiezan a dibujarla. ¿Y cómo van cercando, no? Sí. Esto que contaba el doctor respecto de hacerse cargo de otros pacientes que él no prescribió, que él no recetó. Y de otros colegas. Claro. Totalmente. De ahí viene lo de director. Sí. Tremendo esto. Sí, también agregaron, la figura esta de director médico. Se estableció que cada ONG deberá contar con un director médico quien será responsable de elevar el informe de cada paciente. Esto es una locura lo que están pidiendo, pues es un laburo que aparte no se los paga nadie. Claro. Y que todo recae civil y penalmente sobre él. Sobre él, totalmente. Vos tenés una ONG puede proveer de cannabis a 150 pacientes. Claro. Fue muy claro. Clarísimo. Y por otro lado también se agrega la figura de un responsable de cultivo, que esto ya existía, pero ahora lo formalizaron. Y me dejan agregar una cosita más que la hablamos con Juanfran, pero para todas aquellas personas que aún tengan pendiente el trámite de evaluación en su inscripción a ReproCam, hay que tener paciencia, esperanza y fe que según lo que prometieron se evaluarán cada uno caso por caso y en algún momento llegará la aprobación para cultivar por 3 años, que es lo que te permite el registro del programa de cannabis, más conocido como ReproCam. Bien. Seba, gracias por traernos la actualidad sobre el mundo canábico una vez más. Pausa, que hay más Odisea Cósmica.